¿Te ha pasado que súbete a mi moto? Nunca has conocido un amor tan veloz. Bueno, pues entonces estás en el club de los vándalos o bike riders. Como te guste más, claro que sí, cómo no. El Club de los Vándalos es una oda a la masculinidad que pareciera que en diferentes épocas de la humanidad alcanza o un extremo muy alto o uno muy bajo. Lo hemos visto en literatura o películas tal y como Fight Club, donde se argumenta que el hombre necesita de vez en cuando expresar sus instintos más primitivos. Uno de los catalizadores en estos ciclos de búsqueda de masculinidad es Marlon Brando, en su película The Wild One de 1953. Aquí Brando todavía no es un padrino que va a tu bautizo a que te ahoguen en agua bendita, o un padrino del que te cuenta tu mamá, pero en realidad piensas que nunca existió tal hombre ya que en tu mísera vida lo has visto. En esta película Brando actúa el papel de un chico líder de una pandilla de motociclistas. Su personalidad es de un vato rebelde con chamarra de cuero y sucio porque hay como chambea el muchacho con las motos. Gracias a este rol se podría decir que Marlon Brando es el padre de los Bad Boys, ya que a partir de aquí se empiezan a formar verdaderas pandillas que quieren imitar el estilo de vida del personaje que interpreta Brando. El Club de los Vándalos nace gracias a Johnny, que lo recordarás por haberse fumado un moco negro misterioso después de salvar a media Inglaterra, fucking shit mate, en Dunkerque. Bueno, aquí Tom Hardy decide crear un club de motociclistas después de haber visto la película de Marlon Brando. Su idea es ser rebelde ante todo. La época es durante los 1960s, cuando ya empezaba la guerra de Vietnam. Johnny trabajaba como trailero y conforme va pasando la película podemos conocer que ni él ni los miembros originales de su banda fueron a la guerra. Al principio esta banda está formada por gente como Johnny, individuos que están hartos de sus trabajos o que de plano son unos pinches holgazanes que no hacen ni madres, no chambean. Lo que tienen en común sin duda es que todos de alguna forma son marginados. Uno de estos miembros es Benny, a quien recordarás por preocuparse por su abuelita o por cantar I Can't Help Falling in Love with You. Ay, qué romántico. Benny es el ideal que todos en la banda quieren ser. Un cuate hermoso que hace únicamente lo que quiere cuando quiere. Johnny en especial admira mucho a Benny, ya que mientras que Johnny suele pensar sobre qué acciones o actitudes son las mejores para liderar a su pandilla, Benny simplemente actúa en base a sus impulsos. Lo que admira Johnny de su compañero es que tiene una libertad completa y se revela ante cualquier persona o situación y en ningún momento traiciona sus propios valores. Él es el ideal del hombre masculino que pareciera perdido. En Fight Club es fácil distinguir la situación del hombre moderno, ubicado en la época de los finales de los 90s, donde la Unión Soviética ya había caído y el 11 de septiembre aún no ocurría, una época de paz. Cuando el hombre se encuentra en épocas de paz, donde su mente se preocupa por mantener el trabajo que odia y de comprar muebles en IKEA que reflejen su identidad, es cuando sus sentimientos primitivos se empiezan a construir en su interior. Esto es debido a que el hombre se encuentra sin ningún tipo de amenaza ni alguna causa mayor a la que aportar y por lo tanto se sumerge en una crisis de significado. Hay personas que deben suprimir los instintos primitivos ya que son padres de familia o simplemente no se atreven a ser versiones auténticas de sí mismos. Pero hay otras personas que actúan como Tyler Durden o Benny de Bike Riders. Ahora, ¿está mal querer ser un hombre masculino? Especialmente la cultura de hoy en día en ocasiones pareciera buscar catalogar toda la masculinidad como tóxica. Pero definitivamente puede haber un debate sobre si este pensamiento es un tanto erróneo. Por un lado sí tienen razón, ya que como lo vemos en el Club de los Vándalos, pues son unos auténticos gorilas que rompen los dedos de sus propios miembros, se pelean con navajas, de repente manosean a las muchachas sin su consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a explorar el otro lado. El autor Robert Bly en su trabajo Iron John, A Book About Men, que en español se traduciría a Fierros Juan, un libro sobre cabrones, argumenta que no solo es posible que el hombre viva en paz con su masculinidad, sino que él incluso promueve que el hombre reconecte con el arquetipo del hombre masculino salvaje. Bly introduce el tema definiendo el arquetipo del hombre salvaje, el cual representa los aspectos no solo agresivos, sino que también profundamente emocionales, instintivos y sin ataduras de la masculinidad. Este concepto de hombre salvaje se ha estado diluyendo debido a que la sociedad hace que los hombres supriman esos deseos en favor de la racionalidad en exceso, el consumismo, o si no se enfocan en el estoicismo y en general en el desapego emocional.
Ahora, ¿quién fregados es Juan Fierros? Bueno, pues Robert Bly crea su obra usando como base un cuento llamado Iron John. En esta historia hay un príncipe que libera de su celda al prisionero de su padre, el cual es un rey. El prisionero es Iron John, quien vivía en el bosque pero fue capturado por su salvajería pasada de lanza. El joven príncipe era tan ingenuo que accedió a liberar a Iron John si éste le regresaba una pelota que accidentalmente había caído dentro de la celda. Una vez liberado, Iron John dice: "Fuga, vámonos de aquí", pero se lleva al príncipe y le dice: "Mira, mijo, este riachuelo es mágico, todo lo que lo toque lo convierte en oro. Pero quiero que lo cuides y no dejes que nada caiga al río, porque si no se contamina. Si veo que algo se cayó, entonces te voy a dar tus nalgaditas". Pero pues el menso del niño casi se mete a nadar al río, y el Iron John, aunque le dio 3 oportunidades, ya al final le dice: "Mira, no puedo contigo, vete a la fregada, pero la neta me caíste cool, man, así que si tienes pedos, llámame y te ayudaré". Ya en su propio camino, el niño va a dar a otro reino donde lo dejan chambear de ayudante de cocinero. Una de las veces en que el niño la cagó con el río fue cuando dejó caer prácticamente todo su cabello largo y entonces se le volvió dorado. Por lo tanto, siempre llevaba una gorra para que no se dieran cuenta. Tons ahí anda mesereando y un día le toca servirle su comidita al rey, pero ya sabes cómo es la gente de antes, y el rey le dice: "Mira, morro, quítate tu gorra cuando estés en mi presencia porque me ofendes". El niño le dice: "No puedo, jefe, es que me salió un chichón. Ojalá fuera una chichona". Ah, no se crea. Entonces el rey se encabrona y le dice al cocinero que despida al morro, pero el cocinero es bien buena gente, por lo que le dice al jardinero: "Mira, te cambio tu niño por mi niño". El jardinero dice: "Sobres". Así que ahora nuestro príncipe anda de jardinero. En todos estos oficios le ha chambeado duro el niño y un día invaden el reino en donde están viviendo y los enemigos los superaban como por un chingo. El niño va con Iron John para pedirle paro y el John le da un caballo y un mini ejército super mamón de chido y el niño logra vencer a los enemigos y hasta va a cazarlos uno por uno. Solo que al final nadie se da cuenta que fue el niño quien lideró ese ataque final y decisivo. Pasan unos días, hay un festival donde la hija del rey lanza unas manzanas de oro a varios caballeros y quien la atrape recibirá premios. El niño le pide ayuda a Iron John y le da un trajecito y caballo chidos y ¡pum!, cacha la manzana. Pero el güey, en lugar de agarrar el premio, se echa a correr. La hija del rey tiene que lanzar más manzanas los siguientes 2 días porque este cabrón se las estaba llevando, hasta que un día llega el niño y dice: "Aquí les presento las 3 manzanas que me las robé, no por pinche pobre, sino para que vieran que soy capaz. Así como fui capaz de comandar la salvación de este reino". El rey dice: "Wow, no mames, sí eres", y pregunta: "Bueno, ¿qué vas a querer de premio?". El niño dice que quiere la mano de su hija y se arma el bodorrio y el DJ empieza a tocar 17 años de Los Ángeles Azules. Aquí el chico representó los ideales de valentía al no rendirse frente a los enemigos del reino y la lealtad al regresar las manzanas al rey. Que tú dirás: "Oye, pero si estamos conscientes de que trató a su hija como un objeto al pedirla como premio". Pues sí, pero en realidad ellos ya se conocían de antes y a la hija ya le gustaba el chico príncipe. Al final del cuento, el chico conoció el trabajo duro y maduró para convertirse en un hombre seguro de sí mismo. De cierta forma, Iron John, que es la representación de las fuerzas más bruscas de la masculinidad, lo guió y apoyó a convertirse no en un bárbaro como John, sino en un hombre que acepta y controla ese lado salvaje sin llevarlo a extremos. Esto mismo lo podemos ver reflejado en el Club de los Vándalos, donde tenemos a todo un grupo de hombres que no saben cómo lidiar con sus sentimientos agresivos o salvajes y buscan confort al formar un grupo con personas muy similares. Lamentablemente, en algún punto de la película, el club se sale de control, ya que para principios de los 1970s, la banda de Johnny tenía tantos nuevos miembros que ya a varios no los conocía. Muchos de estos nuevos miembros apenas van regresando a casa ya que venían de la guerra de Vietnam. Otro hecho indudable es que la guerra podrá mantener las mentes de los hombres ocupadas, pero al primer momento de tranquilidad ellos empezarán a recordar las fechorías de la guerra y se volverán aún peor que cuando solo estaban aburridos sin mucho que hacer. Johnny le pide ayuda a Benny y a pesar de que ambos se quieren y se respetan, Benny se rige por sus valores y decide que el club ya no lo representa. Estos nuevos miembros ya no tienen sentido de lealtad y son unos cobardes. Lo que nos regresa a la pregunta sobre si está mal buscar la masculinidad, ya que también se podría debatir que estos nuevos miembros también son masculinos, ¿no? Pues Robert Bly nos dice que el problema recae cuando la masculinidad es mal guiada. Bly dice que la solución es que deberíamos traer de vuelta los ritos de iniciación y la guía de personas adultas para reconectar con el hombre salvaje y saber cómo vivir con él.
Se trata de explotar al máximo al hombre salvaje para así ser personas auténticas y felices, pero sin llegar a extremos de anarquía ética. Ahora, ¿qué son los ritos de iniciación? Pues son ceremonias que tienen como principal propósito marcar una transición en la vida de un individuo. En el caso de Bly, él nos platica que se debería tener ceremonias donde explícitamente se marque el cambio de la niñez o adolescencia a la adultez. Muchas culturas han tenido este tipo de ceremonias desde los indígenas americanos hasta los judíos. Estas ceremonias permiten darle al iniciado un sentido de propósito hacia su comunidad, además de que en su cabeza él piensa que ya tiene que dejar de ser un niño. Y es que en cierta parte tiene razón Robert Bly. En la película podemos ver cómo los miembros del Club de los Vándalos son individuos que jamás tuvieron un evento que determinara que ya son adultos, lo cual causa que muchos de ellos sigan comportándose como niños aun cuando ya tienen 30 o 40. Asimismo, muchos no han tenido una figura paterna que les ayude a entender y controlar su hombre salvaje interno. Y esto no solo es en la película, los mismos ejemplos los seguimos viendo incluso en esta segunda década del siglo XXI. La guía de los mayores es probablemente el punto más importante, ya que ellos comunican sabiduría y valores, por lo que tal vez no es necesario que todo el mundo regrese a sus sociedades religiosas. Lo digo porque ya hoy en día hay demasiados individuos ateos que perfectamente pueden participar en ritos de iniciación y seguir siendo ateos. Aquí entran los grupos de intimidad homosocial, que déjame asegurarte que no es un sinónimo de orgía. Al contrario, los grupos de intimidad homosocial son conjuntos de personas del mismo sexo que decidieron unirse por experiencias en común y generan lazos fuertes entre ellos para apoyarse el uno al otro. ¿Te das cuenta de cómo el grupo de los vándalos es prácticamente un grupo de intimidad homosocial? De esta forma, los hombres podrían ser libres de expresar su masculinidad de una forma sana y al mismo tiempo pertenecer a una sociedad que aman y quieren proteger, dándoles un sentido de permanencia y de significado.